Bendito Dios. Vamos a conectarnos, mi amado. Bendiciones a todos en esta noche. Venimos por aquí, gloria al Señor, para hablar sobre un tema bien importante. Conéctense, saluden. Donde quiera que usted se encuentre, salúdenos, gloria al Señor. Déjenos saber que está en sintonía. Bendecimos en el nombre poderoso de Jesús a cada uno de los que se estén sintonizando en esta hora. Sea Dios glorificado en el nombre de Jesús. Sea el Hijo exaltado en esta hora. Vamos a adorar a Dios. Bendito sea la gloria. Estamos transmitiendo en vivo, mis amados, desde acá de los Estados Unidos. Para aquellos que nos siguen, nos pueden seguir por medio de esta red social en Facebook. También nos pueden seguir por medio de nuestro canal YouTube, Jesús Osorio 45. Ahí tenemos un repertorio, mi amado, de estudios, de prédicas. Incluso todo lo que hacemos por estos medios aquí en esta red, pues esto también se edita y se sube también en la red de YouTube. Saludamos a todas las iglesias, a los ministros que forman parte del ministerio, del movimiento Pentecostés, la obra de Dios hoy. Saludamos al apóstol John Ramírez en Ecuador, al apóstol Hernán Ponce en Cuba, al apóstol Delisán Tiroy en Haití, al apóstol Francisco Sánchez en Honduras. Bendecimos a todos los demás, gloria al Señor, el grupo de pastores que nos siguen desde la India, Pune, India. Hay un grupo de pastores que quieren unirse con nosotros, trabajar con nosotros. Saludamos también a un apóstol también que nos sigue desde la África, Nigeria. Allá también nos han hecho 2 invitaciones y no hemos podido llegar por la situación del COVID. Y un sinnúmero, mi amado, de ustedes que nos siguen de diferentes partes. Les doy gracias a cada uno de ustedes, donde quiera, de Venezuela, de Paraguay, de Panamá, de Guatemala, de México, desde Cuba nos siguen muchísimas personas, desde la República Dominicana, de Puerto Rico, válgame, de diferentes partes, incluso hasta de Brasil. Y como le dije, tenemos gente también hasta de Pakistán que nos siguen, de Colombia. Bendito Dios. El Señor nos ha dado el privilegio de poder, ¿verdad? Poder llevar la palabra del Señor, ¿verdad? Sin tener que movernos de donde estamos. Bien, mis amados, gloria al Señor. Y claro, un saludo a mi esposa que ya se encuentra en el Ecuador. Y gloria al Señor. Y nada, estamos contentos con lo que Dios está haciendo. Hoy un tema, este tema, gloria al Señor, lo quiero tocar debido a una conversación que tuve, gloria al Señor, en la cual con mi hermano. Entonces, lo quiero tocar porque yo sé que es un tema, mi amado, que, fíjate, es un tema que yo nunca lo toqué solo aparte. Cuando yo hablaba de las manifestaciones del Espíritu, lo hacía colectivamente en general. Y hablaba, y recuerdo que hablé mucho tiempo atrás. Yo no recuerdo haber hecho, he tenido los estudios preparados, pero no recuerdo haber hecho algo reciente. Sí, en una ocasión, y eso lo tengo en YouTube para los que quieran ir a ver, hablé de los ministerios y de lo que cada ministerio compone. Y he visto que varias personas pues, han estado interesados. Mayormente, fíjate, de los 5 ministerios, he visto que la gente está mayormente interesada en el evangelista. Y yo he visto que mucha gente van y miran y escuchan lo que yo tengo que decir sobre el ministerio evangelístico. Porque lamentablemente ese es el que hoy en día se pasan como papa caliente. Hoy en día todo el mundo es evangelista desde que, así empiezan, así arrancan. Tú puedes salir de haber matado a 50 y eres evangelista en el momento que aceptes a Cristo. Entonces, bueno, anyway.
Pero hoy voy a tocar este tema sobre de las lenguas. El tema de las lenguas, hablar lenguas. Y lo quiero hacer considerando todo lo que es bíblico. Y yo sé que va a ser controversial para algunas personas. ¿Por qué? Porque hay personas, mi amado, que cuando tienen algo arraigado en ellos, ¿sabe? Lo que ellos consideran una verdad sobre un asunto, especialmente cuando se trata de algo bíblico, pues entonces es difícil tú, por más que le muestres por la Biblia, es difícil sacar a ciertas personas, ¿verdad? De lo que creen. Yo, en cambio, mi amado, he aprendido a través de los años que, claro, lo que es verdad no se cuestiona, no se debate ni nada por el estilo. Especialmente si la Biblia, pues, nos está dando a nosotros, ¿verdad?, la interpretación, o en ocasiones cuando no da la interpretación nos ayuda a aclarar ciertas cosas que tal vez no estén muy claras. Pero yo pienso que este tema que vamos a tocar hoy, aunque traiga controversia, aunque pueda causar que las personas piensen negativo, no obstante, mi amado, tenemos que tener la mente abierta para considerar lo que la Biblia está diciendo. Y entonces dejarnos llevar por eso. No hay mejor fuente que la palabra del Señor. Entonces, hoy yo quiero hablar sobre este asunto de las lenguas, del hablar lenguas. Y la pregunta correcta sería si aún está vigente en estos tiempos. La pregunta incorrecta sería preguntar si aún existe. Y déjame comenzar este estudio con la siguiente premisa. Preguntar si las lenguas existen en este tiempo implica que Dios perdió esa manifestación. Hay que dejar en claro que todo lo que proviene de Dios, los dones, los talentos, señales, milagros, lo que sea, todo lo que proviene de Dios es de Dios permanentemente. No subsiste, no deja de existir por más años que pasen. El hecho de que algo se vio manifestado más en un tiempo y ahora no se ven, no significa que no existen. No significa que Dios lo perdió. Lo que es de Dios y lo que hemos visto desde el principio hasta ahora, manifestaciones y operaciones de parte de Dios, son de Dios y están ahí. Eso no ha caducado, no ha desaparecido, no hay nada de eso. O sea, eso está en posesión todavía de su dueño. Porque los talentos, las operaciones y las manifestaciones que vienen del Espíritu y los dones les pertenecen a Dios. No nos pertenece a nosotros. Nosotros podemos dejar de existir en la carne, porque aún nosotros somos eternos, porque somos espíritu. Ni aún nosotros dejamos de existir, pero en la carne sí dejamos de existir. Va a llegar un momento en que esta persona que usted ve aquí dejará de existir en la carne físicamente, pero mi espíritu es eterno. ¿Me entiende? Entonces, quiero empezar con eso para que no haya confusión. La pregunta equivocada cuando se trata de estos temas sobre los dones es hacer la pregunta en base de que aún existe, por ejemplo, el don de profecía, o aún existe el hablar en lengua. Esa pregunta está hecha mal, porque está indicando que se tiene que haber perdido.
de las manos del Señor. O sea que Dios perdió posesión y autoría sobre ese don. Y no es así. Queda claro entonces que cuando se habla de los dones en la Biblia, se está refiriendo a algo que proviene de Dios. Es de Dios, no es de los hombres. En la Biblia vemos que hay 9 dones. Aunque yo estoy convencido de que no son 9 nada más, pero no obstante la Biblia registra esos 9 dones. Porque hay muchos más. Vemos en la Biblia que Dios le permitía a ciertos hombres, en el caso de Gedeón, si no me equivoco, que le dio la habilidad de escuchar a distancia una conversación. O sea, un poder auditivo increíble. O sea, hay diferentes tipos de dones, pero pues la Biblia en el Nuevo Testamento menciona 9. Y esos 9 están divididos en 3 categorías. Está la categoría de los dones de conocimiento. ¿Ok? Son los dones de conocimiento, don de ciencia, don de sabiduría, etc. Entonces están la categoría de los dones de obrar, de hacer algo, don de sanidad, don de milagro, etc. Entonces está la tercera categoría, que es el don del habla o el don de comunicación, que es donde encontramos el don de profecía y el don de lengua e interpretación de lengua. Quiere decir que el que interpreta tiene un don. Y eso lo vamos a explicar a medida que desmenucemos el estudio de hoy. Pero esto es importante, mi amado. Porque lo que está pasando es que, por un lado, está el grupo que piensa que ya no se habla lengua. Que las lenguas, y nuevamente yo voy a explicar esto bien, que ya las lenguas no existen. Que la iglesia en estos momentos pues no se está moviendo con ese don de lengua, porque ya eso dejó de ser, que eso era para al principio. Pero entonces está el otro grupo que aferradamente dicen, no, todavía las lenguas existen y las lenguas se hablan y las lenguas son vigentes para este tiempo, y hasta se atreven a decir, se van al extremo que el pensar que no existen es ya blasfemia. O sea que esas personas se exageran, porque eso no es blasfemar. Primero que nada, cada vez que yo escucho a alguien que dice, cacho, ese varón es blasfemo, esa persona no sabe lo que es blasfemia. No sabe lo que es blasfemia. Un cristiano de verdad jamás, escuchen bien, jamás podrá cometer ese pecado. Por eso lo vamos a hablar en otra ocasión, eso no es para ahora. Cuando se trata de este tema, ambas partes tienen razón. Ambas partes tienen razones. Lo que pasa es que el lado que cree que no existe, no se puede ir de espaldas diciendo que no se existe y ya, punto y se acabó. Y el lado que dice que sí existe y que sí se habla, que es cierto, no se puede ir completamente de espaldas de que sí, si no indaga bien la palabra y establece y estipula bajo qué criterio y bajo qué propósito se puede y se debe hablar lenguas. ¿Entiendes? Entonces, por eso es importante este estudio, para sacar de duda cualquier, y conste que aunque yo lo diga, aquí nadie hay mucha gente que no van a, es más, me van a considerar, en lo que termine esto, me van a considerar posiblemente un apóstata. Y está bien, ya yo me acostumbré a esos epítetos, yo me acostumbré a esos estereotipos, yo me acostumbré a que me llamaran hijo del diablo, yo me acostumbré a que me llamaran brujo, santero, yo me acostumbré a que me llamaran Belcebú, a tal magnitud que yo por poco me iba y me sacaba una credencial con el nombre de Belcebú, porque imagínate tú. O sea, a ese extremo yo estaba. O sea, ya yo estoy acostumbrado a que me llamen de todo. Y a mí no me molesta.
No me molesta si la gente me dejan de hablar. No, porque a última hora, tú sabes, yo sigo siendo Jesús Manuel Osorio Ramírez. Y seguiré siendo la persona que soy. O sea, le guste a quien no le guste. O sea, eso no cambia. Tu gusto, tu chiquillada, eso no cambia quién yo vaya a ser. So, si alguien va a decir lo que vaya a decir, que, o sea, conmigo está bien. La cosa es, una cosa es que lo digan de espalda y otra cosa es de frente. Ahí tú puedes separar los hombres de los chamaquitos. Anyway. Primero que nada, mi amado, tenemos que... ¿Qué es lengua? ¿Qué es hablar lengua? Vamos a empezar por ahí primero que nada. ¿Ok? Hablar lenguas o el fenómeno de lo que es el hablar lengua, como tal el fenómeno, primero se registra en el libro de los Hechos y todo el mundo sabe dónde es que se registra ese evento, ese suceso. Porque es un fenómeno, ¿sabes? Es un milagro que ocurre, pero que ocurre con un propósito específico. ¿Ok? Ocurre por una razón que vamos a estar indagando. Pero ¿qué es lengua? O el hablar en lengua, que su término o su etimología surge del griego glosolalia. Gloso, que es hablar lenguas, que es lenguas o idiomas, y lalia, que es hablar o expresar. Y de ahí es que agarramos el conjunto cuando decimos glosolalia. Está hablando glosolalia, o eso es glosolalia, estamos queriendo decir está hablando en lenguas o está hablando en idioma. Entonces el fenómeno que se ve registrado cuando nosotros leemos en Hechos capítulo 2, vamos a comenzar más o menos en el verso, vamos a comenzar en el verso 3 del capítulo 2 de Hechos. Mira lo que dice, y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Nota, lenguas repartidas como de fuego. Yo me voy a detener ahí por un momento, porque primero que nada tenemos que tratar de descifrar lo que se aparece. El escritor está tratando de decir que lo que apareció eran la lengua, o sea, ese miembro que tenemos nosotros en la boca, o si lo que se está refiriendo es a lo que pudo interpretar él como idiomas. O sea, es decir, estaba viendo el autor que estaba escribiendo esto, estaba viendo literalmente unos pedazos de lenguas que estaban asentándose sobre cada persona. Eso es interesante. ¿Ve? Eso es interesante porque hay que ver si lo que él está describiendo es el miembro de la boca, que es la lengua, o si está viendo lo que él interpretó como idioma. Aparecieron idiomas repartidos. ¿Ve? Cuando cambiamos el término, en vez de lengua y ponemos idioma, dice, y aparecieron idiomas repartidas. Bueno, nuevamente, no estoy sugiriendo cambiar aquí los versos ni nada. Solamente es curioso. Porque luego vamos a ver, lo cual cualquiera de las dos tiene sentido. Si ellos lo que vieron o se le estaba sentando sobre ellos eran lenguas, como una lengua, el miembro de que tenemos en nuestro cuerpo, que es lo que nos permite a nosotros hablar, también tendría sentido. Dice, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos,
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ok. Quiere decir, y cuando usted lee más abajo, usted se va a dar de cuenta que obviamente no era estas lenguas que ellos comenzaron a hablar, no era este barbuceo que hoy en día se escucha. Señores, mira, no me quiero ver jocoso. Tampoco me quiero hacer ver ofensivo. Pero yo quiero que analicen algo por un momento. Cuando la mayoría de las personas comienzan a hablar lenguas, se supone en la Biblia hay 3 maneras de hablarla. 3. Y esto es aquí es donde yo quiero que la gente se concentren para luego entonces yo dar mi conclusión y contestar la pregunta si aún en este tiempo están vigentes las lenguas como tal. Hay 3 maneras de hablar lengua. Número 1, están las lenguas naturales, que son las que se ven aquí en Hechos capítulo 2, específicamente los versos que acabamos de leer. Son géneros de lenguas que son entendibles, pero que no necesariamente tú las aprendiste. Quiere decir que una persona que nunca ha hablado el español, pero de momento es agarrado por el Espíritu y el Espíritu lo pone a hablar el español, eso es lenguas naturales. Es un idioma que nunca aprendiste. Una persona que nunca ha sabido, no sabe ni una jota de inglés, pero el Espíritu te agarra y comienzas a hablar inglés. Eso es hablar otras lenguas. Nunca has hablado italiano, pero te agarra el Espíritu y comienzas a hablar italiano. Eso es lenguas naturales, lenguas entendibles, porque se pueden entender por otras personas. Y esas son las lenguas que se estaban hablando aquí en Hechos capítulo 2. No es el balbuceo ese que hoy en día se habla. Rambo saca la bazuca que la granada no sirve. No es ese tipo de lengua. No es la arramaishakayama. No es esa lengua. No es ese balbuceo, ese tartamudeo que ni los perros entienden lo que se está hablando. No es ese tipo. No, usted se ofenda. Si usted se quiere ofender, pero aquí vamos a hablar la verdad, como son las cosas. Vamos a hablar para que nadie entonces pues siga con los disparates, porque hoy en día los que hay es disparatero. Sí, disparatero. Y honestamente, muchas de las cosas que nosotros hacemos hoy es por cultura, es porque así nos enseñaron y porque la mayoría de nosotros somos como las cotorras. Todo lo copiamos. Todo lo queremos imitar. Mira, yo recuerdo cuando yo estaba en la iglesia, en la primera iglesia que yo asistí, yo recuerdo que cuando vino un evangelista, no voy a mencionar el nombre para que nadie se ofenda, pero cuando vino un evangelista visitando, estábamos en una campaña, él vino con unas lenguas raras. Y vino uno de los jóvenes y parece que le encantó tanto las lenguas que las quiso imitar y copiar. Y allá el pastor lo cogió y le dio un limonazo, un limazo, muchacho, para que se enderezca. O sea, en otras palabras, le digo, mira, deja de estar copiando esas lenguas, que eso no es tuyo. Busca las tuyas originales, pídele a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos propensos a hacer eso. Nosotros somos como el mono. Lo que el mono ve, el mono quiere hacerlo. Bueno, se callaron dos, ahora sí se ofendieron 2 o 3. Es que somos así, mi amado. Entonces, las primeras lenguas que se registran en la Biblia son las entendibles. Las lenguas que son naturales, que se entienden por otros humanos, pero que tú no las aprendiste. Si Dios te toca y tú hablas un idioma
africano, swahili, si hablas lo que sea, portugués, un idioma que tú nunca has aprendido, eso es una lengua y ahí está la manifestación de Dios. Ahora, es lo que vamos a hablar más adelante. Ahora, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Cuál es el propósito de tú hablar esa lengua en ese idioma? De eso vamos a hablar. Segundo, Pablo hace lo que se llama, él alude a algo interesante que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 13, verso 1. Él alude, él no dice, no afirma. Él no afirma que esto es una lengua. Pero es interesante que él, cuando va a hablar sobre lo que es tener amor, es interesante que el primer verso comienza diciendo lo siguiente. Mira lo que él dice en Primera de Corintios capítulo 13, que me parece interesante para él comenzar el tema del amor. Mira lo que él dice. Déjame buscarlo ahí rapidito. Dice, si yo hablase en lenguas humanas, que las lenguas humanas son idiomas de otra cultura. Y luego mira lo que dice, y angélicas. Ok. Ahí hay una de dos cosas. O él incluye lenguas angélicas como sarcasmo, o lo hace porque entiende que sí es posible que usted y yo hablemos lenguas angélicas. ¿Qué significa eso? Que solamente hay un lenguaje que solamente el cielo y todo lo que está en el cielo puede conocer esa lengua que tú estás hablando. Este género es uno desconocido a los hombres, pero conocido en el cielo. Es un lenguaje donde los ángeles te pueden entender, pero no te pueden entender los hombres, porque está desconocido. ¿Ves? O sea, Pablo alude a algo aquí. Nuevamente, él no está afirmando. Yo no creo que él está afirmando aquí que existen lenguas angélicas, pero es interesante ver que él, cuando inmediatamente que incluye lenguas humanas, incluye también y angélicas. Lenguas espirituales. Lenguas que solamente el cielo puede interpretar lo que tú estás hablando. Y eso es importante saberlo. Y en estas lenguas angélicas es donde hace falta un intérprete. En la primera, escuchen bien, en la primera, las lenguas humanas o naturales, necesariamente no hace falta un intérprete. ¿Por qué? Porque el intérprete es el que está recibiendo el mensaje. Ya mismo, no me quiero adelantar mucho para que ustedes me sigan. Ahora, la Biblia también alude a una tercera posible tipo de lenguas. Y se hallan en Romanos capítulo 8. Vamos allá, para que ustedes vean esto. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 26. Vamos a leer. Mira esto, mira lo que dice la Biblia. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. Gemido indecible aquí es ese tipo de llanto o dolor, o incluso ese tipo de oración intensa que provoca que una vez que estés en el Espíritu te agarra para entonces interceder por ti, porque tú y yo no sabemos orar, primero que nada.
Déjame ayudarte para que no te frustres a la hora de orar. Nosotros, dice aquí bien claro que nosotros no sabemos cómo pedir. Por eso tenemos al Espíritu Santo quien nos ayuda e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Indecible aquí es algo indescriptible y es algo inexplicable. Este tipo de lengua es para uno mismo. Es para la edificación de uno. ¿Sí? El Espíritu está intercediendo, elevando la oración al cielo. Pero ese gemido o ese tipo de comunicación que sale por medio de la oración, el propósito de eso es también para evitar que el diablo pueda descifrar lo que son tus oraciones. Es más, yo me atrevo a decir que nosotros como cristianos, mi amado, debemos de buscar en oración esos gemidos indecibles, porque muchos de nosotros oramos conscientemente y prácticamente le estamos exponiendo al diablo el plan completo delante de él. Y nosotros pensamos que el diablo no va a atacar, no va a crear un contraataque de todo lo que nosotros estamos pidiendo en oración. Cuando usted está orando por alguien, si usted se cree que el diablo, Señor, lo reprenda, si usted se cree que no está escuchando, usted está equivocado. Usted está equivocada. Por eso es importante los gemidos indecibles, los gemidos inexplicables, indescriptibles, es decir, no se pueden descifrar. Aquí no hay hackeo ninguno que pueda venir del infierno ni del diablo para poder descifrar un gemido indecible. Amén, porque es un gemido y eso es un tipo de lengua y comunicación que es entre tú y Dios, interceptado por el Espíritu de Dios. Habiendo dicho esto, este tipo de lengua es lo que se debe de estar moviendo hoy en día. Sí, en la iglesia se debe de estar moviendo. Ahora, aquí está el asunto y este es el meollo de este asunto, y por eso es que hoy en día la iglesia está como que desajustada. Al igual con este asunto de la profecía, pero no quiero tocar eso porque la profecía por sí solo puede llevar un curso solo. Hoy estamos hablando sobre lo de las lenguas, la glosolalia que hoy en día se habla. Y si realmente lo que nosotros estamos expresando, el ay, maquilla más hoja. Mira, amado, casi todas esas lenguas son repetitivas. Todas esas lenguas son copiadas, imitadas. Y tú no me puedes decir a mí que una lengua, mi amado, que sea tan similar, tan idéntica, tú no me puedes decir a mí que eso es una comunicación que tú estás teniendo. Cuando que eso no tiene ningún sentido aparente. ¿Con quién tú estás hablando? Yo les voy a dar por lo menos 3 propósitos por la cual las lenguas deben de usarse. O para qué sirven las lenguas. En todo caso que se manifiesten. Tienen que seguir este patrón bíblico. De lo contrario, no es lengua. Primero que nada, antes de empezar, las lenguas no se aprenden. Las lenguas no se aprenden, señores. No se dejen engañar. Hay iglesias, mi amado, que tienen y que institutos y escuelas de lengua. Lo mismo es con la danza. La danza no se aprende. O las danzas son de Dios o no son, o son de la carne. Punto y se acabó. Lo mismo con las lenguas. O son de Dios o son de la carne. Las lenguas no se aprenden. No se dejen engañar. Las lenguas son de Dios. Es Dios quien te las da. Punto y se acabó. Según la Biblia, ¿todo cristiano debe de hablar lengua? Según la Biblia, sí. Porque dice la Biblia que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Se supone que sí. Eso quiere decir que en mis viajes que yo dé a lugares extranjeros,
que no hablen mi idioma, si Dios le place. Porque mira, por ejemplo, cuando yo fui a Haití, yo hubiese querido, yo le pedí al Señor, porque me fui en ayuna, yo le pedí al Señor que me utilizara para hablar ese lenguaje de ellos, que es el creol mezclado con francés. Es como un creol, un francés mezclado ahí, el de Haití. Pero el inglés es uno de los lenguajes también que se habla mucho allá. El español se habla bastante en Haití. ¿Por qué? Porque Haití está compartiendo en ese pedazo de española, está compartiendo ese pedacito de tierra con la República Dominicana. Entonces, ahí han habido un amalgama de cultura ahí que se ha mezclado. Entonces, los lenguajes también se han aprendido. Pero Haití es un ejemplo donde el Señor me pudo haber usado para hablar creol. Ahora a mí me estaban enseñando, que es muy distinto. Me estaban enseñando, por ejemplo, los saludos. Bonjour, 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 que Dios los bendiga. O sea, pero aprenderlo es una cosa y que te llegue completo en el momento, bajo inspiración de Dios, bajo la manifestación del don de hablar lenguas, es muy distinto. Y cada vez que eso ocurra, tiene un propósito. Hay 3 de ellos. Número 1, el propósito de hablar las lenguas es para, si se va a considerar para la iglesia y se va a comunicar algo profético, tiene que haber un intérprete. Vamos a ver en la palabra del Señor. Esto es por palabra, esto no es lo que yo diga. Esto es por la palabra. Primera de Corintios capítulo 14. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Versos 27 y 28. Dice, vamos a ver, dice, si habla alguno en lengua extraña. Aquí extraña no está hablando el balbuceo este que hoy en día se habla. No es esa. El urra bashanda, no, esa no es. Eso no es lengua extraña. Extraña aquí se está refiriendo a las lenguas naturales o idiomas de otra cultura. Mira lo que dice el verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no, verso 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, yo quiero saber cómo es que hoy en día se levanta cualquiera hablando la trujanería que le sale por la boca porque no se sabe qué es lo que dicen. Después que se gastan ahí hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, a veces por 1 minuto y 2 minutos, nadie se levanta interpretando. ¿Quién se edificó? No, dale, yo espero la respuesta, dale. ¿Quién se edificó? Nadie. Es más, te aseguro que ni la misma persona se edificó. Y eso te lo voy a buscar ya mismo para que tú veas. Ni la misma persona se edifica a veces. Entonces, las reglas son las siguientes. Si usted insiste que las lenguas son, y nuevamente yo voy a dar, según lo que estamos estudiando, yo les voy a dar mi conclusión. La regla es la siguiente. Si alguien va a hablar en lengua para comunicar un mensaje profético, es decir, Dios le está dando una palabra a alguien. Esa persona lo está comunicando en un lenguaje desconocido. Quiere decir que si es para la iglesia, y no te hago énfasis para la iglesia,
como insinuando que hay un tipo de lengua que son para gente que no son de la iglesia. Y eso lo vamos a ver ahora. Pero si el que va a hablar en lengua va a comunicar un mensaje de parte de Dios profético para la iglesia, dice la Biblia, no lo dice Jesús Osorio, tiene que haber un intérprete. Si no, cállate la boca. Siéntate, mi amado, y comete un esquimalito y deja el desorden. Alábalo si puede. Comete un pastelillo y estate quieto. Porque eso no es así. Se enojaron ahora, Dios mío, Padre. Date un tapón en la boca y cállese. ¿Cómo es posible que tú vas a hablar, Rambo saca la bazooka, Zika manda, y nadie te interpreta? Nadie. Y tú te sientas lo más campante y te sientes realizado o realizada como que hiciste algo grande. Pero nadie interpretó y nadie sabe lo que tú dijiste. Pero entonces a ti te tienen en la iglesia como la santa o como el santo, el que habla, el portavoz. Pero tú no dijiste nada, o sea, no comunicaste nada. Nadie sabe lo que dijiste. Entonces, habemos muchos que estamos llenos tanto de emocionalismo, mi amado, que eso mismo es lo que traducimos, es el emocionalismo. Y hay gente que se le paran los pelos. Ay, santo, Dios está hablando. ¿Pero qué está hablando? Porque si no hay intérprete, que yo sé lo que dijo Dios. Y a última hora, como yo sé que fue Dios. No, ahora se enojaron 2 o 3, de verdad que sí. No te yo me busco un lío. Cualquier cosa me pueden buscar en la barbería. 1114 West Mitchell. No me escondo de nadie. Alábalo si puede. Lo que puede terminar es allí a que te dé un recortito y terminas abandonando tu barbero. Alábalo si puede en esta hora. Ahora sí se puso esto bueno. Eso es lo que puede pasar. Búscame. El que se enoje conmigo, que se enoje. Alaba. Si no hay intérprete, cállese la boca, por favor. Segundo, dice la Biblia que cuando una persona va a hablar lenguas, se supone que entonces que sea una manifestación, porque dentro de la congregación hay inconversos. Quiere decir entonces, según la Biblia, y se los voy a buscar ahora mismo, 1 Corintios, nuevamente ahí en el 14, verso 22, mira, vamos a leer esto para que ustedes vean que esto no es chiste, esto no es Jesús Osorio. Mira lo que dice, así que las lenguas son por señal, mira esto, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía es para la iglesia. Pablo dice que las lenguas fueron hechas no para la iglesia, no para el creyente, para los incrédulos. ¿De dónde él saca eso? Del aposento alto, cuando se manifestó el poder de Dios. Los que estaban allí, los 120, comenzaron a hablar idiomas, cada uno de ellos, en un idioma distinto. Vamos allá para que usted vea. Para que usted vean todos los idiomas que estaban hablando. Sí, porque hay gente que piensa que esto es un chiste. Y yo le voy a dar después a lo último, lo que yo pienso. Mira esto. Verso 5 del capítulo 2 de Hechos dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, mira todos los idiomas. Partos, medos, elamitas, y a los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capodocia, en el Ponto, y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas de maravilla de Dios. Esa manifestación produjo que los que no estaban, los incrédulos vieran eso como algo milagroso.
Porque era algo que no se había visto. Eso nunca se había visto hasta ese momento. En ese momento ellos vieron algo milagroso. Ahora, eso no significa que los incrédulos se convirtieron, porque vemos ahí que con todo y eso se mofan de ellos, diciendo que era que estaban borrachos. Y Pedro los tuvo que reprender y dice, no señores, no estamos borrachos porque pues son las 9 de la mañana, ¿sabes? Normalmente pues. Yo no sé qué quiso decir Pedro con eso. Eso es bien chistoso ahí porque él casi alude ahí de que normalmente no se bebe tan temprano, que se bebe más después, más ahorita. No, realmente, lea eso para que usted vea. Eso suena como que, no, señor, usted está equivocado porque solamente es bien temprano. Lo cual alude que normalmente la costumbre era beber más adelante. Lo que él le está queriendo decir a ellos es, no, ustedes están equivocados, lo que ustedes están viendo, lo que ustedes están escuchando es poder de Dios. Esto es una manifestación. Aquí se está hablando, cada uno están hablando una lengua de su nacimiento porque Dios está comunicando su maravilla. Entonces queda claro que el segundo propósito para que alguien hable lengua en una iglesia es porque hay un incrédulo en medio de ellos. Y para ese tipo de manifestación, ahí no hace falta un intérprete. ¿Por qué? Porque el creyente, o sea, el incrédulo, es el que va a ser su propio intérprete. Porque, por ejemplo, si usted tiene una persona, un indio, que habla, ¿verdad?, su idioma, y de momento Dios activa en una persona específica el don de hablar lengua de ese idioma de esa persona va a saber que Dios le está hablando. Porque esa persona va a poder interpretar lo que está diciendo el que está hablando la lengua. Y esa persona entonces va a quedar convencida. Como menos lo que podría hacer es dudar y decir, ¿tú aprendiste esa lengua? Hasta que se encuentre con esa persona y dice, no, nunca he hablado tu idioma, pero el Señor me dio de su espíritu en el momento, me activé en esa lengua, porque el Señor te quería dejar saber que te está llamando. Pero la Biblia dice aquí que es para los incrédulos el don de lengua. Entonces, ¿cómo es posible que en una iglesia, mi amado, donde la mayoría son todos creyentes, lo más que se mueve es el hablar en lengua? Entonces, ¿para quién están hablando? Señores, vamos a buscar lo que dice la Biblia. ¿Para quién tú estás hablando? Si ahí no hay un inconverso, ¿para quién tú estás hablando? Contéstame eso con sinceridad. ¿Para quién tú estás hablando? Para ti será. Entonces cállese la boca, dice la Biblia. Eso lo dijo Pablo. Yo hubiese querido que esta Biblia fuese escrita estilo boricua. Tacho, nadie la leería, nadie se dedicara a leerla. Tacho, porque nosotros hablamos estrujado. Sí, porque yo hubiese puesto, cállate la bocota, si no hay un intérprete, ¿ves? Pero aquí, pues, tú sabes, es un poco más. Como quiera que sea, cuando leemos muchas de las epístolas de Pablo, podemos sentir la agresividad y podemos sentir lo tajante que él es por medio de eso. Conste, claro, esto es una versión que no es la versión original, pero cuando leemos cómo él se expresaba, pues sentimos un poquito el carácter del apóstol, como también lo sentimos de Jesús. Pero queda claro, cuando se va a hablar en lengua, tú tienes que considerar, ok, aquí tiene que haber, o sea, por lo menos yo, con la capacidad que tengo ahora y con el conocimiento, porque he madurado en estas cosas, ¿ves? Pues cuando yo escucho a alguien hablar en lengua, yo estoy mirando si hay un incrédulo. Lo primero que me viene a la mente, porque yo me estoy dejando llevar por la palabra, no por las costumbres, no por emocionalismo. A mí no me interesa nada de eso. Yo pasé ya de esa etapa. Eso no se llama pagaera ni nada por el estilo. Eso se llama madurar. Y hay gente que necesitan todavía madurar. Todavía estamos, mi amado, con
el hablar de este balbuceo, mi amado, que no se sabe, nadie sabe lo que se está diciendo hoy en día, pero lo estamos considerando como lenguas. Eso no son lenguas, eso es balbuceo, es muy distinto. Tampoco es glosolalia. Lo que pasa es que la glosolalia es el término griego que se le da a lo que es el fenómeno de hablar lengua, porque es un tipo fenómeno, es un prodigio, un milagro o una manifestación del espíritu que ocurre con unos propósitos específicos. Y el primero es para comunicar algo profético de parte de Dios, donde Dios se lo da a la persona en un lenguaje. Esa persona lo está de esto, pero tiene que haber un intérprete, donde también Dios le está dando esa capacidad para que esa persona interprete, y esa persona tiene que interpretar lo que es, y lo que es algo profético de parte de Dios para el pueblo. Pero segundo, donde no necesariamente hace falta un intérprete, no, porque la persona que Dios le va a hablar es el mensaje que va a comunicar el recipiente de las lenguas. Si alguien se levanta hablando, tiene que ser un idioma que alguien de ahí que es incrédulo puede entender, porque Dios le quiere hablar a esa persona. Yo he visto un sinnúmero de inconversos que van a una iglesia y ven la manifestación de nosotros los pentecostales evangélicos rajatabla, Jackie Chan y Chuck Norris, y salen confundidos. Porque lo que ven es que nos ven a nosotros sacudirnos como si estamos siendo los trucutados. Nos ven corriendo para arriba y para abajo. No te esté mal que hasta vea gente guindándose en las lámparas y en los abanicos. Yo sé que son una hipérbole, pero mi amado, unas loqueras increíbles, cayéndose en el piso, chocándose uno al otro, una cosa increíble. Esas cosas las viví yo. Y el hecho de que no lo esté haciendo ahora no es apagaera, es madurez. No confunda la dulzura con la amargura. No es lo mismo. Cuando uno madura, uno entiende. ¿Por qué tú crees que Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño? Pero ahora, está queriendo decir que hay madurez. Ya uno no puede ser el mismo niño chiquito de aquellos tiempos. La lengua tiene que ser. El fenómeno de las lenguas es para los no creyentes. Es más, esa fue la razón por la cual los 120 del aposento alto allá hablaron en lengua, porque Dios sabía que había más de 5,000 que estaban esperando afuera. Y cuando escucharon eso, eso fue lo que causó revuelo, ese hablar en lengua, pero era porque habían un montón que estaban entendiendo ese lenguaje. No, eso no era Arrabashaya Bacanda. No, eso no era ese tipo de lengua. Esa lengua, yo no sé, eso es copiado. Vamos a ser sinceros, mira. Sea sincero, la lengua que tú sabes hoy en día es copiado. ¿Te enojaste? ¿Te vas a enojar conmigo? ¿A quién vas a llamar? ¿El principal? ¿Me vas a llamar a la policía? Adiós, me vas a llamar a Dios. Enójate, pero es la verdad, no lo puedes negar. Es copiado. Es copiado. Porque son los mismos sonidos, son las mismas pronunciaciones. Es lo mismo. Hay gente que se copiaron las lenguas de Gigi Ávila. Se las copiaron. Se las copia. Dame acá. Dame beberme un poquito de agua, porque es que la gente después se enojan con uno y después dicen que uno es un apóstata. Eso es lo malo. El problema es que nadie quiere admitir esto. Nadie lo va a admitir. Pero tercero, dice la Biblia que cuando se va a hablar en lengua se tiene que hacer en orden. Se tiene que hacer en orden.
Se tiene que hacer en orden para que se edifique la gente. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, versos 39 y 40. Mira lo que dice. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y en orden. Ok, eso queda claro que el apóstol está diciendo no impidan el hablar en lengua, pero tiene que haber un orden. Cuando él dice no impiden el hablar en lengua, él lo está haciendo en base de lo que ya hemos venido hablando. Que las lenguas se tienen que hacer, si se van a hablar, tiene que haber un intérprete. Si es para comunicar una palabra profética a la iglesia. Segundo, si se va a hablar en lengua, es porque hay un inconverso. Y la evidencia de que Dios está hablando por medio de esa persona con un lenguaje que esa persona nunca ha aprendido es que se vaya a ver. Se vea la reacción del inconverso siendo convencido que realmente Dios se movió ahí. Y se tiene que hacer en orden. ¿Por qué? Porque en la iglesia de los Corintios estaba esta mala costumbre que también se movió hoy en día a la iglesia hispana mayormente. Donde 2 o 3 quieren estar hablando en lengua. Yo no creo tampoco está hablar de lengua cuando el pastor está predicando. Bueno, ahora sí se dañó. Yo sabía que esto no iba a ir bien. Esto se dañó. Esto va de mal en peor, señor. Yo no sé qué voy a hacer. Pero anyway. Eso de levantarse, mi amado, hablar en lengua mientras el pastor está hablando, eso es otro tema. Tacho, eso es otro tema que podemos abundar. Pero eso no procede tampoco. Ahora, y aquí está para culminar. ¿Existen las lenguas? Claro que sí, existen. Como dije al principio, hacer la pregunta de esa manera es implicar como si Dios perdió algo, como si Dios perdió su don, como si Dios perdió. No, Dios, todo lo que es de Dios, dones, las operaciones y manifestaciones que Él ha mostrado a lo largo y a lo ancho de la historia, Él no lo ha perdido, es de Él, es eterno. ¿De que existen las lenguas? Claro que sí existen las lenguas. Ya pudimos responder a esa pregunta. La segunda pregunta. ¿Están las lenguas vigentes hoy, en el siglo que estamos viviendo y en el tiempo, en la dispensación en la cual estamos ahora mismo en la actualidad? ¿Está vigente? Sí y no. Sí está vigente con solamente existen, ¿verdad? Unas condiciones que tienen que existir para que esas lenguas se den. Y la única que yo puedo verdaderamente nombrar es que sea en unos países o unos lugares que realmente necesita esa manifestación que ocurra. O sea, donde el evangelio está siendo suprimido, donde no permiten iglesias, donde tú no puedes ni tan siquiera pasar una Biblia porque la quieren quitar. En esos lugares de dictadores tiránicos, donde odian el evangelio. En esos lugares, ahí se manifiesta lo que estas manifestaciones y estas operaciones de el hablar en lengua, por ejemplo, porque hoy el tema nada más es hablar en lengua. Entonces, en esos lugares es donde más se espera que se vean esas manifestaciones, porque es necesario. Pero en lugares, por ejemplo, como aquí en Estados Unidos, en realidad, en serio, ¿tú crees? O sea, mire, señores, nuevamente, Estados Unidos, no por decir que, ¿verdad? Aquí hay muchas religiones, aquí hay ateos,
aquí hay satanistas. Incluso Estados Unidos es uno, posiblemente el único país, pero vamos a decir uno de los tantos países que son bien liberal y abierto a invitar todo tipo de religión y todo tipo de secta y todo tipo de práctica. Y yo entiendo que por eso nada más, eso ha provocado, ¿verdad? Un sinnúmero de problemas aún para la iglesia. ¿Ve? Porque por un lado, pues claro, eso ha permitido que la iglesia, pues, su voz sea más fuerte, más tronante, advirtiendo de esto es lo que la Biblia hablaba, de la depravación, del desvío, de la rebelión en contra de las cosas de Dios. Pero por otro lado, eso ha provocado que la gente realmente tengan opciones. Y este país lo que ha hecho es, se ha tornado rebelde a Dios en ese aspecto. Porque lo mismo que Jehová Dios le dijo a Israel que no hicieran alianza con otros países porque los llevarían a fornicar espiritualmente, yéndose con otros ídolos y mezclándose. Lo mismo es con Estados Unidos. Estados Unidos ha sido un país bien bendecido. Primeramente porque por los fundadores que fueron cristianos, pero más que eso, porque Estados Unidos le abrió la puerta a Israel, a muchos de los judíos expatriados durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban corriendo de Hitler. Estados Unidos le abrió la puerta. Y eso nada más provocó una bendición masiva en este país, pero este país se ha tornado rebelde contra Dios. Estoy en el tema, solamente que le estoy dando un poquito de trasfondo histórico para que entiendan por qué yo pienso que ciertas manifestaciones, como una de ellas de hablar en lengua y otra era que yo hablé en otra ocasión de que alguien escuche la voz audible, esas son dos cosas, mi amado, que en lugares como este es bien difícil que ocurra a menos que no se siga este patrón de la cual nosotros hablamos. De que existen, sí, las lenguas existen. Nadie puede excluir las lenguas. De que están vigentes en este tiempo, eso es un sí y un no al mismo tiempo. El sí es en los lugares específicos. Sí, en este tiempo, en este siglo, en esta vida que estamos viviendo, sí, las lenguas están vigentes, pero van a estar vigentes donde Dios sabe que son necesitadas. En países como este, tacho mano, es bien difícil. Lo siento, es bien difícil. Es bien difícil, mi amado, porque aquí nosotros tenemos la palabra. Aquí hay libertad para el evangelio, mi amado. Y aquí, ahora mismo, yo sé dos idiomas. El que no sabe inglés sabe español y el que no sabe español sabe inglés. Aquí, ahora con eso yo no quiero decir que aquí no hay otras culturas. Pero ponte a pensar, para cada cultura hay una iglesia. Para cada cultura hay una iglesia. Aquí hay una libertad para levantar iglesia donde quiera. No importa si piden permiso, no importa si hay política detrás, pero hay una libertad para establecer una iglesia. Para una comunidad china, ahí levantan un templo chino. Que el pastor sea un chino. O sea, y aquí las iglesias hispanas, por montones hay. Iglesias americanas que hablan inglés, afroamericanos, tanto los morenos como los blancos, montones, botados. O sea, que yo no estoy negando el fenómeno. No estoy negando la manifestación y la operación. Lo que estoy diciendo es que hay unas condiciones por las cuales esas manifestaciones se den. Lo mismo es con la voz audible. La voz audible, mi amado, si se va a escuchar de parte de Dios, tiene que ser en un lugar específico donde Dios necesita hacer algo grande en ese lugar. Pero aquí en Estados Unidos, ¿en serio? Si aquí la gente no escucha ni la voz del pastor y van a escuchar la voz de Dios.
No, hombre, hermano, pongámonos serio. Pongámonos serio. Vamos a ponernos serio. Hay gente, mi hermano, que no escucha ni la voz de la mamá cuando lo está llamando. Y quieren escuchar la voz de Dios. Hay gente que no coge ni consejo y quieren escuchar y que la voz de Dios. Lo mismo es con la lengua, mi amado. Mira, mi amado, el 99.9% de la iglesia hoy en día vive de una forma de rebeldía u otra. Vive escandalizada, vive atemorizada, vive falta de fe, sin esperanza. Algo los aturde, pero quieren hablar lengua. ¿De qué tú me vas a hablar a mí? Solo digo, nuevamente, yo creo en las lenguas, creo que existen, creo en su vigencia en este tiempo, pero tiene sus limitaciones. Y no es porque el Espíritu de Dios tenga limitaciones, sino que hay unas especificaciones, o sea, hay unos momentos para que eso se dé. ¿Por qué? Porque ya el evangelio está muy avanzado, señores. ¿Para qué yo quiero lengua? Vamos. O sea, si yo no estoy en un lugar donde yo realmente necesito comunicar la palabra de Dios, si yo no estoy en un lugar donde yo sé que se pueden activar ese don, ese don, el hablarle en lengua, ¿para qué yo los quiero aquí? Mira, yo le puedo dar un ejemplo también. Países donde solamente se habla el español, que de hecho es bien raro eso hoy día. Es bien raro que hay un país que solamente hable un idioma. Hoy en día a lo menos hablan 2 o 3 idiomas o más. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente busca acomodarse. Pero vamos a suponer que yo viaje. Voy a poner el ejemplo de Ecuador, porque de allá es mi esposa. Vamos a suponer que yo esté en Ecuador. En Ecuador se habla mucho, o sea, es el español. Es puro español. Pero también hablan inglés porque tienen sus secciones de turismo y todas esas cosas. Pero vamos a suponer que yo esté en un lugar predicando. Yo sé que o sea, yo sé que ahí todos hablan español. Pero de momento que yo sienta por el Espíritu hablarle en inglés. Ahora usted va a pensar, no, pero es que el inglés es un idioma, puede que, pero vamos a suponer, porque allá no sé, allá el inglés realmente es bien difícil a menos que no lo encuentre en lugares como de gobierno, en los moles, en lugares donde tú sabes que hay una posibilidad de que el inglés se hable. Pero en lugares donde tú sabes que ahí no va a haber el inglés, o sea, es español, y que de momento yo sea inspirado por el Espíritu para predicar en inglés o mandar un mensaje en inglés, yo rápidamente voy a pensar que hay alguien ahí que habla el inglés, un americano o alguien que está ahí extraviado. Eso es lo que yo estoy pensando. Que hay alguien por ahí extraviado que necesita escuchar la voz de Dios. Y yo lo estoy haciendo en inglés específicamente porque y los demás me van a estar mirando y diciendo, yo no entiendo lo que le está diciendo. Qué bueno que no lo entiende porque no es para ti. El mensaje no es para ti. Pero los que están ahí saben que yo estoy hablando en inglés. ¿Por qué? Porque pueden descifrar que es un lenguaje o un idioma que ellos están al tanto, o que eso es inglés, pero no entiendo lo que está diciendo, ¿ves? Pero cuando la gente quiere hablar el rababashanda, nadie puede saber lo que está hablando. Y tú podrás decir que es Dios, pero si no hay un intérprete, la Biblia me autoriza a mandarte a callar. Pero hoy en día tú mandar a callar a alguien. Chacho. Tú mandar a callar a alguien hoy en día, eso es un problema. Bueno, seré yo.
Yo si lo hago me busco un problema, pero si lo viene y lo hace otra persona, a lo mejor le hacen caso. Hasta le besan las sandalias. Pero a mí, a lo mejor lo hago yo y hasta piedra me lanzan. Las lenguas existen. Las lenguas están vigentes para este tiempo, pero tienen sus condiciones. Porque nosotros estamos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos y en otros países. En otros países, hermano, el evangelio es... Cuando yo viajé y viví en México, también pude ver que allá el evangelio es bien libre. Se predica, sí, hay hechicería, sí, hay sus prácticas, que si la Santa Muerte, que si la santería, sí, hay todo eso. Pero la iglesia, allá hay un mover bastante lindo de las iglesias cristianas. Allá se mueve Dios y allá habla Dios. Incluso en esos lugares donde hay donde están los pueblos indígenas, México, Ecuador, allá en Colombia, en Venezuela, todos esos lugares también tienen su cultura. ¿Cómo es? Los quichua en Ecuador. O el idioma que hablen allá. Allá hablan un idioma que no es español. Eso es otro ejemplo de cómo ir a esos lugares y que de momento Dios me dé a mí el lenguaje de ellos. ¿Ve? Eso es distinto. Ahí, pero Dios lo va a hacer con un propósito. ¿Ve? Porque Dios va a querer que yo sea ese canal, ese portavoz. Toma, llévale este mensaje aquí a este pueblo. Pero hoy en día se habla la lengua como... O sea, mira, amado, mira. Nuevamente, consideremos si lo que nosotros estamos haciendo realmente es inspirado por Dios o es más bien la emoción. Y si no tienen estos principios, es decir, si no hay un intérprete cuando se va a hablar en lengua, y si cuando se va a hablar en lengua los inconversos no se están edificando o no están siendo convencidos y tocados, porque la Biblia dice que el hablar en lengua es para los inconversos, no para los creyentes. Nuevamente, eso es bíblico ahí. Entonces, ¿qué es lo que se está hablando hoy en día? ¿Cuál es el balbuceo que hoy en día se está escuchando? ¿Y con qué fin? Porque nuevamente se lo estoy diciendo yo sigo siendo parte de la iglesia pentecostal evangélica. Que de hecho la palabra correcta no es pentecostal, es pentecostés. Yo sigo siendo parte de ese mover pentecostés evangélico. Yo soy yo represento esa denominación. ¿Por qué? Porque somos... O sea, cuando hablamos de Pentecostés, la iglesia Pentecostés evangélica, se está hablando de esa iglesia o de ese mover o esa denominación que cree en las manifestaciones y las operaciones del Espíritu Santo de Dios y que le damos soltura. Pero hemos visto un desorden y hay que hablarlo y así hay que decirlo porque Pablo lo dice. Es un desorden ver lo que hoy en día se ve. Lo mismo es con la danza. No hay ni un solo verso en la Biblia que hable de las danzas estas locas que hoy en día se ven dentro de la iglesia. Donde te corren por encima, pasan por encima y toda la gente. Yo recuerdo a la iglesia que yo primero asistí, mi amado, eso era terrible. Unas clases de danza, mi amado, que las sillas volaban. Y después la gente tenían que buscar, yo recuerdo las hermanas después tenían que ir a buscar dónde estaban las carteras, dónde estaban los zapatos porque los tacos se habían volado, las pelucas y todo se salían. Bueno, era un desorden, pero una cosa increíble. Pero en ese momento, nosotros nos gozábamos, era un gozo. Era algo que nos llenaba. Hasta que llegó el diablo, se metió por ahí, muchachos, y destruyó todo aquello. ¿Por qué? Porque el diablo mismo sabía, mi amado, que todo era emoción. Todo era emoción. Esa iglesia que yo primero asistí, mi amado, todo eso era pura emoción.
Eso ahí, y se sabía que era emoción, porque cada vez que venía un ataque, atacaba a todo el mundo, y ahí se apartaban dos o tres, y se retenían otros, y era un desastre, mi amado. Entonces, esto es importante aprenderlo y saberlo, mi amado, porque no es para apagarle el fuego a nadie, porque yo no estoy apagado, yo no sé de usted. Si usted se siente apagado, eso es problema de usted. Yo lo que pasa es que me he venido dando de cuenta de muchas cosas, y uno se educa y uno madura. Y uno aprende que uno ya entiende. Incluso Pablo habla, por ejemplo, de que el espíritu del profeta está sujeto a sí mismo. Quiere decir que el que se declara profeta no es una persona que bajo este éxtasis alocado habla cualquier babosada. Tiene que ser una persona controlada. Una persona que sabe lo que está hablando. Que aunque está recibiendo la comunicación de parte de Dios, pero no pierde los sentidos. Hoy en día está la gente que pierde los sentidos. Están como si fueran zombies en coma. Tú no pierdes los sentidos, tú estás cuerdo, porque tú quieres traducir el mensaje de Dios bien. Pero hoy en día, mi amado, es una loquera lo que se está viendo. Yo soy el primero en admitirlo. Son loqueras. Porque en sí, mi amado, sí, yo entiendo, suena lindo. Podrá sonar lindo y se verá lindo y se verá como algo especial y se verá como algo genuino cuando alguien está hablando en unas lenguas extrañas. Pero si no hay alguien que las interprete, si ni los mismos inconversos se están edificando, es más, la mayoría de ellos salen asustados de las iglesias. Salen asustados porque lo que vieron es algo que, o sea, yo les he visto hasta llorar, arrinconados, así asustados, traumatizados, porque no saben lo que está pasando. Porque están viendo a todo el mundo corriendo, dando vueltas como trompo. Y la gente se asustan porque no están entendiendo. Pero nosotros le llamamos avivamiento. Nosotros le llamamos el mover de Dios. Señores, hasta en eso estamos equivocados. Hasta en eso estamos equivocados. Porque realmente, mi amado, honestamente, si a mí me dan a escoger qué yo prefiero, ese desorden o yo tener el rema de la palabra, yo prefiero el rema de la palabra. Porque el rema de la palabra, que es lo que activa y aviva, es la palabra que uno está estudiando o que uno recibe y la hace real en nuestra vida. Es lo que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos firmes, más que hablar lengua desconocida. Que el mismo Pablo dijo, es preferible hablar 2 o 3 palabras con sentido que hablar no sé cuántas tantas que nadie me entienda. Hasta él mismo admitió eso. Que es mejor hablar con sentido. Las cosas se tienen que hacer en orden. Nuevamente, yo creo en el don de lengua. Sí lo creo. Y creo que sí, en este tiempo está vigente con limitaciones en ciertos lugares. No todo lugar. No se puede esperar que en todo lugar, o sea, que hoy en día está tan fluido, escuche bien, no podemos creer que el don de hablar lengua tiene la fluidez que tenía al principio, porque ya no. Al principio se necesitaba porque se estaba estableciendo la iglesia. Eso es como, mira, eso es como cuando tú al principio necesitas unas ciertas técnicas o unas ciertas estrategias para tú lograr algo. Cuando ya llega a su fin, ya tú no necesitas eso. Ahora tú trabajas con lo que tienes para que siga creciendo. Lo mismo es con la iglesia. No estoy diciendo que ya no se ven las lenguas. Sí se ven. Pero se tienen que ver bajo estos principios y bajo estos requisitos. Si no,
tienes una de dos opciones. O te calla la boca, como dice la Biblia, o te calla la boca y hablas para ti y para Dios. O simplemente deja de hablarla porque no estás hablando de parte de Dios. Y si tú no me vas a traducir a mí una comunicación, o sea, si tú me vas a hablar, porque eso a mí, yo me he dado con este tipo de personas. Se me acercan, empiezan a hablar lengua, supuestamente sienten a Dios menos yo. Y después vienen y dicen algo que ya yo sé de parte de Dios. Varón, ¿sabes? Después que lanzan bazucas y todo, después dicen, Dios te sigue dando fuerza. Y yo me quedo diciendo, ok, tú hablaste en lengua 3 minutos y a lo último tú me vas a decir que algo que ya yo sé, eso entonces ¿qué tú hablaste? Ese era el comunicado de parte de Dios. O sea, esas son cosas que nuevamente puedo sonar sarcástico, puedo sonar como una persona ¿verdad? Irreverente, como usted lo quiera ver. Realmente no me interesa. Yo lo que me estoy dejando llevar por la Biblia. Es la Biblia. Otro ejemplo que le pongo y con esto cierro. Con esto cierro. Que alguien me diga aquí ahora mismo reto a cualquiera. Si tú has visto con tus ojos, porque claro, no va a ser con los ojos de más nadie, pero si tú has visto un milagro creativo, dale, yo espero. Que alguien me diga que si ha visto ahí, presenció un milagro creativo. ¿Qué es un milagro creativo, pastor? Que tú viste que alguien que le faltaba un ojo, o sea, que no tenía ojo, que de momento le nació el ojo y que podía ver por ese ojo. Que alguien que llegó que no tenía un brazo y tú viste que le salió el brazo con los dedos y todo completo. Lo mismo con un pie. ¿Ah? ¿Tú sabes por qué aquí nadie va a decir que ha presenciado un milagro creativo? Porque eso es otro ejemplo de algo que, aunque es de Dios, no se ve ya con la frecuencia que se veía antes tal vez. Porque antes era necesario. Antes el poder de Dios se tenía que manifestar. De la manera que se tenía que manifestar porque se estaba estableciendo la iglesia. Se estaba estableciendo la iglesia y cerrando boca de los incrédulos. Ahora, es posible que un milagro creativo tú lo veas en otro lugar. En otro lugar donde realmente necesita Dios mostrarle posiblemente a un pueblo, a una familia, a un dictador, a un líder o algo, que Dios existe. Después de Moisés dividir el Mar Rojo, yo espero también la respuesta de alguien, a ver. Que alguien me diga cuándo eso se repitió. Dale, no, dale, yo espero, dale. Yo me puedo ir a hacer hasta arroz con habichuela, chuleta. Lo puedo decorar con vegetales y todo. Yo puedo hacer todo eso y te garantizo que nadie me va a contestar eso. Nadie. Yo llevo 45 años. Y lo de Moisés pasó hace miles de años atrás. Y yo en mi tiempo, ni antes, ni nada, después de eso, no se ha visto que el mar se dividiera de nuevo. No se ha visto. No se ha visto. Hay cosas, mi amado, que ocurrieron en un tiempo específico, pero era por una razón. Tenía que ocurrir. Eso no es descartando el poder de Dios. Eso es simplemente hablando de que hay cosas que
Dios las permitió o las usó por un propósito específico. Incluso en Corintios también habla de que vamos a ir allá, yo se lo busco. Y nosotros tenemos que entender, mi amado, que verdaderamente, pues, tú sabes, esto, mira esto, en el verso 8, en Primera de Corintios capítulo 13, verso 8, mira lo que dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Dice cesarán. Cesarán las lenguas, cesará, no necesariamente que acabarán. La profecía dice que acabarán. Por eso es que yo digo que hoy en día, el profeta de hoy en día, que esto es otro tema, el profeta de ahora, de esta dispensación, no es el mismo profeta que de la función del Antiguo Testamento. Ya esos profetas terminaron. Esos profetas tú no los vas a ver más. Hello, ¿me estás escuchando? ¿O para dónde salieron? ¿Para Walmart? Agárrame un especial, por favor. Un 2x3. Sí, porque la gente rápido, cuando se trata de estos, boom, salen y se despistan. Señores, estos temas hay que hablarlos. Existen las lenguas y son vigentes, pero tienen sus condiciones. Dios sabe cuándo activar a una persona para hablarla. Y es porque va a llevar un mensaje, sea para un inconverso o incluso para edificar la iglesia. La iglesia, si se va a edificar, dice bien claro que tiene que haber un intérprete. Si no hay un intérprete, si no hay alguien que interprete lo que tú estás hablando, por favor, guarde silencio. Porque eso es lo más apropiado. Porque tú no me edificas a mí. Y esto causa controversia porque hay gente que piensan que lo que ellos están hablando proviene de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que si ni tú mismo te entiendes y hay otros que ni te entienden tampoco, ¿con quién tú estás hablando? ¿Quién te está hablando a ti? ¿Y cuál es el mensaje que estás tratando de comunicar si nadie te entiende? Ese es el problema. Bueno, mis amados, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Espero que se hayan gozado. Posiblemente hablemos más sobre esto, el asunto de profecía en otra ocasión. Podemos seguir hablando de otros temas, mi amado, pero nosotros tenemos que ver esto a la luz de la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué nos habla la palabra? Y en eso es que nos tenemos que basar. Nuevamente, dice bien claro la Biblia que no prohibamos el hablar en lengua, pero las cosas se tienen que hacer en orden. Se permite, existe todavía, se puede y todo, pero tiene sus requisitos y si no existen, no está en orden. Y se puede fácilmente descartar. Bendiciones, Dios me los guarde. A todos les mandamos un saludo cariñoso a cada uno de ustedes. Gracias por siempre estar en sintonía. Este es su hermano y su amigo, fiel en las buenas y las malas, aunque a mí me abandonen, pero yo, mi amado, yo sé dar cara en todas. Jesús Osorio desde acá de los Estados Unidos. Saludos a todos, bendiciones, que pasen buenas noches, esperando que el Señor los bendiga hoy, mañana y siempre. Recuerden, mi amado, de orar por este que está aquí. Visítenos también en nuestra página de YouTube. Allá tenemos un repertorio, mi amado, de mensajes. Jesús Osorio 45. Allá tenemos, mi amado, para que usted se edifique. Allá tenemos series, ahí tenemos de todo un poco. Así que bendiciones a cada uno. Saludos y nos vemos a la próxima. Chao.
Chao.